Una obra de Lucio Fontana, un artista que ha hecho ruido en el mundo, nacido en Rosario en 1899, un artista que pasó sus días entre Argentina e Italia y que dentro de distintos postulados estéticos nos ha presentado una imagen acerca del litoral como una reflexión muy profunda acerca del espacio y de la forma. La obra llega por gestiones de Antonio Castro, que en ese momento era miembro de la Comisión de Cultura y más tarde fue el primer subsecretario de Cultura de la Nación, ¿no? Castro tenía la visión de que el pueblo, la ciudadanía, accediera a la cultura no solamente de los principales centros urbanos de nuestro país, sino que sea accesible a todas las ciudades del país. Castro, en su intención de hacer federal la cultura y las artes visuales en la Argentina, decidió donar esta obra, que fue el primer premio del Salón Nacional, a la ciudad de Concordia. La escultura se encuentra emplazada en la Plaza 25 de Mayo, la plaza principal de nuestra ciudad, en una fuente de agua, que también fue uno de los motivos por los cuales la escultura ha tenido en los últimos años un importante deterioro. La primera estructura a nivel nacional que se crea en el Estado Nacional de Cultura es en el gobierno peronista, en 1948, y esto tiene que ver con el reconocimiento de la cultura como un derecho humano. Después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, después que se sancionan, en la mayoría de los estados se construyen y se diseñan y se implementan estas áreas de cultura. Así que Antonio Castro es muy relevante a nivel nacional y obviamente su obra está presente con esta gestión que hizo de la escultura de Fontana. La obra básicamente llega a la ciudad a través de gestiones del entonces ministro de Cultura de la Nación, el primer ministro de Cultura de la Nación, el señor Castro, y también intervino Andrés Chabrillón, que en ese momento presidía la Comisión de Cultura. Claro, Chabrillón desde la Comisión de Cultura de la Municipalidad y Castro desde la Nación, ¿no? La obra efectivamente llega el 8 de julio de 1949 en el contexto de los festejos de la independencia argentina. Al día siguiente se organizaría una gala en donde habría una representación teatral, y el día anterior se inaugura esta obra en la plaza principal. A instancias de un esfuerzo mancomunado entre esta Subsecretaría de Cultura, la Comisión Nacional de Cultura, ambas dirigidas por Antonio Castro, y el trabajo de la Comisión de Cultura Municipal de Concordia, que es la primera de Entre Ríos, cuya dirección estaba el poeta Andrés Chabrillón. Esta obra en particular es una copia, y hablemos de una copia no en el sentido peyorativo, porque el original en sí es una obra que se hace en arcilla, ese vendría a ser el original, y todos los vaciados en bronce que se hacen serían las obras que después se exponen, ¿no? Esta obra es una obra de salón,
Por eso también a nosotros nos llama un poco la atención que sea expuesta en una plaza pública, y cuando llega a Concordia llega para ser expuesta en lo que era en ese momento el Museo de Bellas Artes, que funcionaba en calle 1 de Mayo. Después, cuando se cierra el Museo de Bellas Artes, se la implanta en la plaza 25 de Mayo, y bueno, ahí quedó y no volvió a ser obra de salón, sino que es una obra que fue exhibida en el exterior. Que esta obra tiene un hermano en Rosario que también estaba emplazado en un espacio público un breve tiempo anterior, me parece que en 1943. Sabemos, Lucio Fontana es uno de los artistas internacionales más importantes de la historia del siglo XX, digamos, ¿no? O sea, tiene un desarrollo extraordinario, reconocido en el mundo entero. Lucio Fontana nace en la ciudad de Rosario y nosotros tenemos obras de Fontana en la colección del Museo Castañino. En este caso, la obra que estamos conversando tiene que ver con Muchacho del Paraná, que es un bronce, que más o menos tiene la misma secuencia de exhibición que tuvo, digamos, la copia que está en Concordia y la copia que tenemos nosotros acá en el Castañino ha tenido más o menos la misma historia. 2 meses después que la obra fue premiada en Buenos Aires, fue adquirida por un grupo de notables rosarinos que deciden emplazarla en la ciudad en homenaje a un legislador, un senador provincial, Boncofiore. Así que bueno, se instala en una plazoleta cerca del Monumento a la Bandera, y allí en un momento es robada. Entonces, luego de que es robada, se logra dar con la pieza a punto de ser fundido el bronce. Así que bueno, se recupera la pieza, se vuelve a instalar, pero bueno, las condiciones en las que se instala aparentemente, eso es lo que dicen las notas periodísticas de la época, el hundimiento del terreno y otros factores hacen que se decida por fin sacar la obra y traerla al Museo Castañino. Eso ocurre en el año 1978. Con lo cual, desde el punto de vista de la conservación, nosotros tenemos, todos los museos en realidad, en el mundo entero, tienen protocolos de conservación de las piezas, de sus distintas materialidades. En este caso, un bronce, se puede pensar que un bronce al exterior puede soportar las inclemencias del tiempo, pero dada la característica de la obra, en este caso este bronce del Muchacho del Paraná, con esta característica de ser uno de los artistas más importantes de Argentina y del mundo entero, ¿no? Creo que es una decisión acertada llevarla a un espacio donde esté protegido, un espacio interior, en este caso el Museo de Concordia. Es una decisión que me parece de lo más natural, por así decirlo. Va a estar bien conservada, no va a tener, no se corre el riesgo de vandalismo, no se corre el riesgo de deterioro, no se corre el riesgo de golpe ni de cualquier otra situación que pueda tener la pieza. Además, los bronces, por más que la misma materialidad pueda soportar el agua, la lluvia, el calor, el frío, a la larga esos materiales se deterioran, se manchan, tienen pequeñas corrosiones, con lo cual, me parece la decisión más acertada es trasladarla al museo. Para el museo es importantísimo porque, permite también tener un registro
de los distintos momentos de Lucio Fontana en Rosario, ¿no? Esta obra fue realizada en la segunda etapa de Fontana en Rosario, a su llegada, digamos, cuando él vuelve antes, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, y él produce en este contexto mucha obra figurativa, ¿no? Cuando él ya había empezado a hacer escultura abstracta en Europa. Así que él vuelve a la figuración y vuelve en varias de las esculturas con temas que son típicos también del litoral, ¿no? Como haciendo un homenaje a su pasado rosarino. Bueno, vienen especialistas del mundo en realidad a verla. Ya te digo, porque se trata de una obra muy particular, de tema litoraleño, ¿no es cierto?, de esta etapa en la que él retoma la figuración mientras está en Rosario en estos años. Así que sí, digamos, tiene un atractivo, digamos, para los académicos, pero también te puedo decir que tiene un gran atractivo para el público en general, porque bueno, sabemos que Fontana es uno de los artistas más importantes entre los artistas que desarrollaron su actividad acá en Rosario, y que además, bueno, tuvo toda su actividad también en Italia, ¿no es cierto?, y logró instaurarse, digamos, con uno de los artistas más importantes del siglo XX. Así que conociendo esto, también el público en general visita, por supuesto, y pide ver la obra de Fontana. La arquitecta Elena Cuarone, en su momento curadora del museo, nos hizo entender la importancia que tenía para la ciudad tener una obra de Lucio Fontana emplazada en la plaza principal. De la misma manera nos hizo entender lo importante que sería quitar esta obra de la vía pública por los riesgos que eso conllevaba para la conservación de esta obra. En ese mismo año fue que empezamos las tratativas a través del Consejo Deliberante, elevamos un proyecto de ordenanza para actuar en este sentido. Las sucesivas gestiones fueron entendiendo el tema, pero de ninguna manera tomaban cartas en el asunto. Nosotros, con la insistencia del museo a través de los distintos años, las distintas gestiones, pudimos interesar al Consejo Asesor del Patrimonio de la ciudad, que se sensibilizó con esta idea, y a partir de eso, en la gestión del actual intendente Alfredo Francolini, es que llegamos a un buen puerto, a hacer entender al Consejo Deliberante, a la comunidad toda, al Consejo Asesor y a todas las instituciones que tienen que ver con el arte público, la necesidad de no solo preservar la obra de Lucio Fontana, sino comenzar a hacer tareas que tienen que ver con la consolidación y preservación de la obra e incluirla en el patrimonio del Museo Municipal de Artes Visuales. Tomamos conocimiento hace ya bastantes años, y te diría aproximadamente en el 2015, que la obra estaba en peligro, la obra de Lucio Fontana estaba en peligro, y que se estaban haciendo algunas cosas como para poder rescatarla. Pasaron los años y veíamos que había algunas cuestiones que no se terminaban de solucionar. Entonces el Consejo Asesor lo que hace es una nota dirigida directamente al Consejo Deliberante para explicar lo importante que era poder preservar esta obra de todas las agresiones climáticas que estaba sufriendo, y lumínicas también, que estaba sufriendo en el exterior. Esto era porque nosotros veíamos que a medida que pasaba el tiempo se deterioraba más y cada vez más, y los efectos del deterioro que tenía y todo eso empezó como a tener distintas coloraciones y a perforarse el bronce. Entonces, como que dijimos, tomemos cartas en el asunto, veamos qué es lo que podemos hacer, y es así que nos convoca el Consejo Deliberante y
explicamos junto con otras personalidades de la ciudad lo importante que es esta obra. Lo entendieron perfectamente y la idea, hasta donde yo conozco, es que va a hacerse todos los esfuerzos necesarios como para poder preservarla. Yo creo, sin equivocarme, que es una de las obras más importantes que tiene la ciudad, si no es la más importante, por su valor cultural, por su valor económico y por su valor histórico, ¿no? Es muy importante el hecho de resguardar un bien patrimonial para conservarlo y para que todas las personas puedan acceder a poder gozar de este bien de las distintas generaciones, ¿no? Es una escultura que hay que ponerla en valor, hay que restaurarla y creemos que el Museo de Artes Visuales es el mejor lugar para que esté, para que todos y todas podamos disfrutar, y no solamente nosotros, sino nuestros hijos y nuestros nietos. Uno de los patrimonios artísticos más importantes de las ciudades del interior, diría yo. No me compararía con Buenos Aires, pero sí puedo decirle que de las ciudades del interior el patrimonio artístico, cultural y arquitectónico es uno de los más importantes del país. Entonces, creo que como es el deber del Consejo Asesor de Protección aconsejar al Ejecutivo o a los organismos de gobierno qué acciones tomar para poder proteger este patrimonio, que la verdad muchos de nosotros lo desconocemos, así que en buena hora que podamos difundir el valor que tiene particularmente esta obra. Después se podría hablar de otras obras de otros artistas, incluso del mismo artista. No sé cuántas ciudades en el interior tienen al menos 2 obras de Lucio Fontana. Bueno, Concordia es una de ellas y se habla de una tercera, así que habla de la importancia que ha tenido la ciudad dentro del contexto cultural. A mí me parece en particular un momento celebratorio cuando se conjugan las voluntades de distintos sectores, desde el sector correspondiente al patrimonio y a su conservación, el sector que está dedicado al arte y el sector político. Me parece que si se juntan esas voluntades, algo bueno va a pasar. Y en este caso, para nosotros es una buena señal, de nuevo un pedido histórico del museo por el valor y por lo que representa y por mantener ese legado de quienes apostaron en su momento al arte y a la permanencia del arte. Nosotros creemos que es fundamental que eso no se pierda, porque también tenemos una tarea con nuestra comunidad que es la de revalorizar y dar a conocer nuestra riqueza artística nacional. Preservar el patrimonio, tanto artístico, cultural, medioambiental, arquitectónico, es respetar nuestra propia identidad. O sea, es encontrarnos nosotros a través de la historia. Hoy por hoy somos una ciudad que tal vez no estamos tan inmersos en las cuestiones culturales como en las cuestiones económicas del día a día, pero hubo una época en que estas cuestiones artísticas y culturales eran muy importantes para nuestra ciudad. Había un excedente económico, por lo cual nos encontramos con cosas interesantísimas, como la arquitectura, por ejemplo, y que no poseen otras ciudades. Por lo tanto, nosotros tenemos una identidad cultural que preservar, y esta es una de las maneras. Si nosotros dejamos que estos elementos se deterioren y desaparezcan con el tiempo, o se demuelan, o desaparezcan porque se los vende o se los canjea, es como perder la memoria.
Así que yo creo que es interesante que podamos rescatar esto. Solo se quiere lo que se conoce, y creo que una de las tareas del museo, y creo que está tanto en la voluntad de la dirección del museo como en la voluntad de la Intendencia y de la Subsecretaría de Cultura, es generar las condiciones para que se pueda multiplicar la potencia de una obra que, de nuevo, va a ser recuperada para su posteridad y para generar los próximos, también sensibilizar a los próximos artistas de nuestra ciudad.